expresar la sublime gracia y majestuosidad de aquel nazareno que murió en la cruz, que murió por mí y me dio su luz. Sobrarían razones para agradecer todos los favores que sin merecer hemos obtenido del Supremo Rey, del Divino Dios que me dio su amor. Agradecido hoy me siento y en agradecimiento hoy te canto a ti, mi buen Dios. Eres mi anhelo y mi deseo, eres mi paz y mi consuelo. Hoy te canto a ti, mi buen Dios. Sobrarían razones para agradecer todos los favores que sin merecer hemos obtenido del Supremo Rey, del Divino Dios que me dio su amor. Agradecido hoy me siento y en agradecimiento yo te canto a ti, mi buen Dios. Eres mi anhelo y mi deseo, eres mi paz y mi consuelo. Hoy te canto a ti, mi buen Dios. Y cuando siento desmayar, como a Pedro la mano me da, librándome del mal, Él va conmigo hasta el final. Agradecido hoy me siento y en agradecimiento yo te canto a ti, mi buen Dios. Tú eres mi anhelo y mi deseo, eres mi paz y mi consuelo. Yo te canto a ti, mi buen Dios. Cuando necesitado estoy, siempre estás ahí. Buenas noches, queridos hermanos. Es un enorme gusto estar con ustedes en esta noche, hoy jueves 19 de febrero del 2026. Y por la gracia del Señor, Dios nos permite al pastor Manuel Jesús Córdoba y a un servidor, pastor Julio César, estar con ustedes en esta noche. Y bueno, como en otras ocasiones, compartir con ustedes la palabra del Señor. Pastor Manuel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor Julio César Leiva. Dios te bendiga. Es un honor, un placer estar nuevamente con ustedes en este su programa Cuenta Regresiva para compartir la palabra de nuestro buen Dios. Bien, hermanos, vamos a ir en oración al Señor. Dedicamos este espacio para la gloria del Señor, pero también es un espacio en el que usted y yo seremos edificados con el poder de la palabra. Oramos. Señor, muchas gracias te damos en esta noche, porque es un privilegio para nosotros y un espacio en el que tu nombre es glorificado. Nuestra intención en esta ocasión es únicamente extender tu evangelio y al escudriñar tu palabra
encontrar en ella el sabio y fresco consejo que habrá de permitirnos mejorar nuestra conducta, mejorar nuestra relación contigo, pero también mejorar relación con nuestros hermanos. Te rogamos, Señor, que tu presencia nos acompañe al pastor Manuel y a tu siervo quien te habla, y de esta manera, Señor, sea provechoso para todos nosotros este espacio. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos todas estas cosas. Amén. Bien, hermanos, después de haber orado al Señor y dedicado este espacio, vamos a escuchar una alabanza que glorifica el nombre del Señor y que edifica también a todos nosotros en gran manera. Ha nacido en mi corazón la semilla del amor, de un amor santo y divino, y ha empezado a renacer, dejando lo que fue ayer, dejando un negro camino. El pasado quedó atrás, no quiero ni recordar cuando andaba yo perdido, el dolor que yo sentí, lo que tanto yo sufrí por causa de aquellos vicios. Gracias doy a mi Señor, porque siempre Él me amó desde antes que naciera. En sus brazos me tomó y un nombre nuevo me dio en el libro de la vida. Ahora sé que soy de Él, solo quiero serle fiel, porque Él sembró en mi vida la semilla del amor, la que me quitó el dolor, la que me cambió la vida. Santo, ay, si no fuera por tu amor, ay. Ahora sé que soy de Él, solo quiero serle fiel, porque Él sembró en mi vida la semilla del amor, la que me quitó el dolor, la que me cambió la vida. Gracias doy a mi Señor, porque siempre Él me amó desde antes que naciera. En sus brazos me tomó y un nombre nuevo me dio en el libro de la vida. Gracias doy a mi Señor, porque siempre Él me amó desde antes que naciera. En sus brazos me tomó y un nombre nuevo me dio en el libro de la vida. Ahora sé que soy de Él, solo quiero serle fiel, porque Él sembró en mi vida la semilla del amor, la que me quitó el dolor, la que me cambió la vida.
Bien, hermanos, después de haber escuchado esta hermosa alabanza que ha glorificado el Señor y que seguramente su letra ha sido de bendición para todos nosotros, vamos a leer la palabra del Señor. Y bueno, quiero invitarles, queridos hermanos, a que abramos la potente palabra en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 11 y a partir del versículo 12. Marcos 11, 12 hasta el versículo 26, la escritura dice de la siguiente manera. El pastor Manuel Jesús lee para todos nosotros esta porción de la escritura. Dice la potente palabra de Dios. San Marcos 11, del 1 en adelante, del 12 al 14, dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no durare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bien, hermanos, vamos a reflexionar en este momento en la parábola que acabamos de leer. Y bueno, Pastor Manuel, me parece muy interesante. Hay varias preguntas que pudiéramos hacer notar en relación al texto que acabamos de leer. Porque parece interesante que esta parábola quizá para muchos pueda causarnos un poquito de dificultad de entender, porque Jesús maldice una higuera, un árbol, pastor, que como bien la escritura dice, un árbol que en aquel entonces no tenía higos, no tenía frutos, porque no era el tiempo. Y me parece interesante porque este pasaje lo encontramos en dos evangelios, tanto en Marcos como en Mateo. Y ambos textos anuncian aquí que los discípulos tenían hambre. Sin embargo, a lo lejos Jesús ve una higuera y obviamente con la esperanza de encontrar fruto para saciar la necesidad de hambre en ese momento, el Señor se acerca a este árbol. Y curiosamente, de acuerdo al relato del escritor sagrado, no hay ningún fruto. Y aunque no se da tanto lujo de detalle, solamente Jesús dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos sencillamente lo oyeron. ¿Qué podemos, antes de entrar en la interpretación y obviamente en la aplicación, Pastor Manuel, puede ayudarnos usted a comprender cuál es la circunstancia y la escena que el Evangelio de Marcos presenta en relación a esta parábola? Sí, pastor, Julio. Primero que nada, hablemos de la paciencia de Dios. Dios ha sido paciente al ver una higuera que tiene mucho follaje, y la higuera pues representa al pueblo de Israel. Y Dios ha sido muy paciente con el pueblo de Israel, pero al acercarse a la higuera, nota que la higuera no tiene frutos, tal como el pueblo de Israel ya llevaba muchos años viendo los prodigios de Dios, mas sin embargo era un pueblo ciego espiritualmente.
Es un pueblo que en vez de dar señales de fe, lo único que ve nuestro Señor es que hay una gran ceguera espiritual y pues el pueblo de Israel es conocido por su rebeldía, no tanto por su fe, sino por su rebeldía. Y en este aspecto, pues la paciencia de Dios juega un papel importante. Dios ha sido paciente con Israel, Dios ha sido paciente también con nosotros en nuestros días, a tal grado de que pues lo que Dios quiere manifestar es que en nosotros en verdad haya frutos, que si somos conocedores de su palabra, no solamente seamos conocedores, sino hacedores de ella en ese aspecto. Fíjense que es interesante, hermanos, porque me parece muy interesante, lo repito, porque Marcos coloca este episodio previo antes de la entrada triunfal en Jerusalén y después de la purificación del templo. Esto es interesante porque, repetimos, la higuera en el tiempo de Jesús no tenía frutos. Y una característica muy importante, queridos hermanos, es que en la higuera primero se dan los frutos y luego se dan las hojas. El follaje. Por otro lado, es correcto, el follaje. Y por otro lado, no era tiempo de higos, queridos hermanos, no era tiempo de higos. Aunque ahora sabemos por el estudio de las plantas y los profesionales en esta área, ahora sabemos que las higueras dan de 2 a 3 frutos en todo el año. Curiosamente, en esta época no había la esperanza de encontrar nada. Sin embargo, para entender con claridad este pasaje, es necesario notar que en el capítulo 11, a partir del versículo 1, Marcos relata la entrada triunfal en Jerusalén. Un episodio tan emocionante, un episodio tan lleno de alegría, de emoción, en donde reciben a Jesucristo como el Hijo de David, el líder que va a traer la paz a los hijos de Israel y que de acuerdo a la mentalidad de las personas en aquella época también les traería la libertad de la esclavitud de Roma en aquel entonces. Y es interesante porque este relato no solamente termina ahí. Pastor, fíjese que inmediatamente que Jesús llega al templo de Jerusalén, de acuerdo a la escritura, él encuentra a los cambistas, a mucha gente que vendía fuera del templo, y Jesús inmediatamente, por el coraje, vamos a decirlo así, por el celo sagrado que tiene por el templo, dado que el templo se ha convertido en un mercado, se ha convertido más en un ejercicio de mercadotecnia, se han preocupado más por un recurso económico y no por la verdadera espiritualidad o la santidad que el ser humano debe en relación al Señor y sobre todo el respeto al templo. Jesús sencillamente echa fuera y vuelca las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, etcétera, etcétera. Y algo muy importante es que Jesús dice aquí, está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Interesante porque cuando los discípulos vuelven, según el versículo 20, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Interesante, pastor, Claro. que cuando los discípulos vuelven por el mismo sitio, la higuera se ha secado y Marcos sitúa este episodio después de que Jesús echa afuera a todos los que habían hecho un mercado del templo sagrado del Señor. Sí, el relato bíblico es tan claro que no solamente pues tenemos que mirar la paciencia que Dios tiene para con el pueblo de Israel, pero también tenemos que mirar su autoridad. Correcto. La autoridad que Él tiene sobre la creación, sobre todo lo creado, y sobre todo el hecho de que cuando los cambistas son echados fuera del templo, pues usted lo mencionó, es un celo sagrado por la profecía que incluso tenía que cumplirse. Mi casa será llamada casa de oración. Y en ese aspecto, pues, el pueblo de Israel, la casa o el templo en ese entonces,
no lo usaban en el sentido estricto con el cual fue creado, sino se lo volvió un mercado, ¿sí? Y lo triste es que era el mismo pueblo de Israel que había hecho ese mercado, sabiendo prácticamente todo el contexto de que el templo fue hecho para adorar a Dios. Entonces Jesús, cuando pasa por allí, pues su celo es justo, echa fuera a los cambistas, y aunque él en varias ocasiones dijo que no habita en templos hechos por mano humana, pero si el templo fue hecho para adorar a Dios, no se le estaba dando el respectivo uso que en verdad con el que fue hecho pues la construcción del templo de Jerusalén. Cabe también señalar que pues la ira de nuestro Señor Jesucristo pues es una ira que conlleva a que incluso va con paciencia de que tome un fuete y comienza a echar afuera a los cambistas, al hecho de que pues el robo era tremendo en todo ese tipo de monedas de cambio. Imagínense tener que ver el lado de aquel que tenía un corderito o un par de palomas para ofrendar, pero era tanta la corrupción que en ese entonces entre ellos mismos decían, sobre todo los sacerdotes, no compres en este local, vete y cómprate en otro, y resulta que era el local del sacerdote. Entonces, por esa razón, hay también un juicio al momento de, tanto en la maldición de la higuera, como en el hecho de hacer juicio al echar fuera a los cambistas. Interesante, hermanos, el tema que estamos discutiendo y que estamos comentando en esta noche. Bendito sea el Señor porque nos permite en este tiempo todavía el estudio de su palabra y sobre todo la comprensión que gracias a su Santo Espíritu podemos tener en este tiempo. Vamos a escuchar una alabanza, queridos hermanos, como ya he dicho en otras ocasiones, para gloria del Señor, pero también para nuestra edificación. Quiero andar en tu senda, Señor. Yo quiero andar sin ser un transgresor. Caminaré y guardaré tu ley, mi Dios. Y yo la escribiré en lo más profundo del corazón. No quiero ser como el primer varón que se escondió de ti y de tu presencia huyó, Señor, y tuvo miedo de escuchar tu bendita voz, porque violó tus mandamientos, bendito mi Salvador. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Caminaré y guardaré tu ley, mi Dios, y yo la escribiré en lo más profundo del corazón. No quiero ser como el primer varón que se escondió de ti y de tu presencia huyó, Señor, y tuvo miedo de escuchar tu bendita voz, porque
Bien, hermanos, continuamos con el estudio de la parábola de la higuera estéril. Y fíjense que un dato muy importante en la cultura y en la mentalidad judía, una higuera era símbolo, una higuera fructífera, una higuera de cosecha, vamos a decirlo así, era símbolo de bendición, símbolo de prosperidad, símbolo de progreso y especialmente para la nación israelita. Por el contrario, una higuera sin fruto, una higuera sin provecho y la ausencia de toda cosecha era símbolo, querido pastor, de una muerte espiritual, símbolo de juicio, un símbolo de rechazo. Y esto es interesante porque si Marcos coloca el episodio después de la entrada triunfal a Jerusalén y la coloca también entre, a ver, ¿en dónde la coloca? En la purificación del templo. Esto significa entonces que el pueblo que le recibió al Señor con bombos y platillos, gritando que era el rey de los judíos, que era el hijo de David, resulta que al final el Señor se da cuenta que el pueblo de Israel era solamente una higuera, Pastor Manuel, eran una higuera. Aparentaban con el follaje, con lo verde del árbol, aparentaban ser un árbol fructífero, un árbol frondoso, como decimos en nuestra lengua coloquial, aparentaba ser un árbol provechoso, pero qué interesante que cuando Jesús llega al templo, como usted comentaba hace un momento, era más importante el recurso económico que la verdadera adoración, que el verdadero objetivo principal. Entonces, con esto podemos aprender, Pastor Manuel, que la higuera entonces viene a simbolizar al pueblo de Israel en la época de Jesús. Un pueblo que aparentaba, un pueblo simplemente religioso, pero que no tenía verdaderamente una relación personal con el Señor. No había frutos. Exacto. Y a mí se me viene a la mente en este momento el episodio de Juan el Bautista. La Biblia dice que muchos iban a su bautismo y Juan les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La pregunta, pastor, es, ¿usted cree que en nuestra época hayamos personas que seamos únicamente religión, que seamos simplemente pura apariencia, que seamos simplemente puro follaje, pero sin fruto? Sí, sí, pastor. De hecho, la escritura es clara cuando dice que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, haciendo referencia y tomando como punto de partida lo que estamos aprendiendo de la parábola estéril. Dentro de las iglesias existen personas que solamente pues son religiosas, viven de apariencia, viven de una tradición, de cierta costumbre, pero más no porque se apeguen a los mandatos del Señor. Solamente pues es llevar una vida de asistencia solamente, pero no de conversión. Entonces, sí existe ese tipo de personas dentro de las iglesias hoy día, y eso también pues nos hace hacernos una interrogante. ¿La gracia puede dejar de ser eterna para el hombre? Una interesante pregunta. Bueno, de acuerdo a la Escritura, queridos hermanos, tenemos que entender que la gracia de Dios para nosotros es suficiente y eficiente. Claro, hay una pregunta que Pablo presenta, ¿no? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? Y la respuesta es de ninguna manera. Dios es muy bueno, queridos hermanos. ¿Y saben qué es lo interesante del Evangelio de Cristo? Que el mismo escritor sagrado habló diciendo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, nosotros no podemos dar frutos por nosotros mismos. ¿Por qué razón? Bueno, porque estamos en un mundo caído, en un mundo corrupto, y queramos o no, en alguna ocasión pecamos contra Dios, ya sea de manera consciente o inconsciente. En algunas ocasiones quizás lo ignoramos y en otras ocasiones de manera volitiva lo hacemos.
Pero me llama la atención que Pablo, escribiendo a los hermanos, a los Gálatas en el capítulo 5, Pablo les dice en el versículo 22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. El fruto que nuestro Señor Jesús esperaba de la higuera y que ya hemos comentado, esto simboliza al Israel, es el fruto que Dios espera de nosotros, que seamos pacientes, que seamos buenos, que siempre estemos gozosos, que tengamos templanza, que seamos personas con mansedumbre, etcétera, etcétera. Es decir, lo que yo era antes, ahora debo dar evidencia fehaciente del cambio que no he hecho yo en mí, sino que el Señor ha hecho en mí. Y que quizás antes alguien podía decirme algún insulto, podía encararme y bueno, por mi apellido, por las circunstancias, pues tú me dices, yo te digo, tú me dices una cosa, te digo dos, y aquí nos agarramos a golpes, ¿no? Ahora, ya como creyentes y como la higuera con frutos y el fruto del Espíritu, ahora tenemos que actuar entonces con tranquilidad, con paciencia, no devolviendo mal por mal, sino por el contrario, devolviendo bien por mal. Esto que Pablo nos presenta aquí, queridos hermanos, es el fruto que el Señor espera de nosotros y es el mismo fruto que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, nos ayuda, nos anima y nos impulsa para hacerlo. Nosotros, queridos hermanos, por nosotros mismos no podemos. Todo se lo debemos a la gracia de Dios. ¿Hemos cambiado? Sí. Y hay mucho testimonio, mucha experiencia de hermanos que antes eran muy enojones, que eran muy gritones, que eran pleitistas, que eran mentirosos. Algunos quizá sustraían cosas, ¿no? Pero el Señor, a través de su Espíritu Santo, obra en nosotros, nos cambia y nos hace producir frutos de gran provecho para la gloria de Dios, pero también para edificación de nosotros. ¿Algo más, pastor, antes de concluir con nuestra reflexión? Si hay algo más que agregar, es el momento. Sí, pastor, para ir concluyendo, debemos entender que la regeneración que Cristo hace en nuestras vidas es para que seamos mejores personas, mejores creyentes. Recordemos que la Escritura nos enseña, según el Evangelio capítulo 5 de Mateo, ¿qué provecho tenemos si solamente o saludamos a los que nos saludan? ¿O qué provecho podemos sacar de solamente amar a quienes nos aman? De hecho, Jesús nos manda a amar incluso hasta a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque todo aquello que hagamos bien a alguien muestra el amor de Dios que habita en nosotros. Pero si nosotros hacemos mal a alguien, es a Dios quien se lo estamos haciendo. Entonces, el mandato bíblico y el hecho de que Jesús lo mencione en repetidas ocasiones, que nos amemos unos a otros, implica que Dios quiere ver frutos buenos en nosotros. Y esos frutos buenos los produce Dios en nosotros cuando somos obedientes y acatamos el mandamiento de que nos amemos unos a otros. Bien, hermanos, antes de concluir y obviamente antes de hacer la oración por los enfermos y también la oración, vamos a orar por las actividades de muchas de nuestras iglesias y actividades que pues buscan la unidad, la armonía y sobre todo la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a escuchar una alabanza que también glorifica el nombre del Señor. Bien, hermanos, vamos a orar al Señor, como ya lo hemos dicho hace unos minutos. Oramos al Señor, Pastor Manuel, vamos a orar por las actividades que tenemos como iglesia en puerta, y me refiero a todas las iglesias de nuestro presbiterio. Ya están actividades de escuela de formación cristiana, actividades de escuela bíblica de vacaciones, preparándonos todos ya. Dentro de unos meses estaremos recibiendo a los niños de nuestra iglesia para que aprendan la palabra del Señor. Así que, pastor, le cedo este tiempo para que encomiende todas estas peticiones en las manos del Señor. Gracias, pastor. Vamos a orar.
no sin antes saludar a todos nuestros seguidores y enviarles un fuerte abrazo. Oramos. Gracias te damos, eterno Padre Celestial, que nos concedes la vida y porque en el nombre de Cristo Jesús nos concedes el hecho que nos acerquemos al trono de tu gracia. Te rogamos, eterno Padre, que la dirección de tu Espíritu Santo nos oriente a tal grado de que te amemos cada día más y que cada actividad que esté plasmada en los planes de trabajo de cada iglesia de este honorable presbiterio, tú nos las concedas para honra y gloria tuya, nuestro buen Dios. En tus manos colocamos las actividades de Escuela de Formación Cristiana, las actividades que se aproximan para Semana Santa, nuestro buen Dios, el hecho de recordar la pasión, muerte y resurrección tuya, nuestro buen Dios, y ya irnos preparando para darte el honor y la gloria a ti. En tus manos colocamos cada actividad de cada iglesia, de cada aniversario, nuestro buen Dios. Sé tú el glorificado en todo y permite que todo sea para que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Danos las herramientas, las cosas necesarias para efectuar cada actividad, nuestro buen Dios. No llevándonos la gloria a nosotros, sino que a ti siempre sea la gloria. En tus manos colocamos la vida de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores y de toda la grey tuya, nuestro buen Dios, con todos los siervos que te sirven y te alaban en esta tierra. Te rogamos, eterno Padre Celestial, ser con cada hermano que está enfermo. Pon tu mano de poder sobre sus cuerpos y manifiesta tu gloria, nuestro buen Dios. Te lo rogamos, te lo imploramos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, bendito sea el Señor que nos ha dado la oportunidad de llegar al final de nuestro programa Cuenta Regresiva. Esperamos que este tiempo haya sido de tanta bendición para usted como lo ha sido para nosotros, Pastor Manuel. Hemos aprendido, hemos sido exhortados por la palabra. Y bueno, en el Salmo capítulo 3, el versículo 8, dice la Escritura: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Que pasen buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Te invitamos a escuchar Cuenta Regresiva, el podcast del Presbiterio de la Costa del Golfo. Un espacio de diálogo, reflexión y fe. Todos los viernes a las 8 p.m., presentado y conducido por la Unión Netzerim. No te lo pierdas, este es un espacio para hablar de temas que nos edifican, en donde tú también puedes ser parte. Si tienes un tema en mente que quieres que sea escuchado, déjalo en los comentarios. Te esperamos. Te invitamos a escuchar Cuenta Regresiva, el podcast del Presbiterio de la Costa del Golfo. Un espacio de diálogo, reflexión y fe. Todos los viernes a las 8 p.m., presentado y conducido por la Unión Netzerim. No te lo pierdas, este es un espacio para hablar de temas que nos edifican, en donde tú también puedes ser parte. Si tienes un tema en mente que quieres que sea escuchado, déjalo en los comentarios. Te esperamos.